Yo no voy a cambiar nada aquí, ni yo, ni él, ni tú, ni nadie. Hace falta que se revire todo el mundo al mismo tiempo. No lo van a hacer. ¿Sabes por qué? Porque ahora si lo saco por ahí para allá y formo un escándalo, formo una bulla, ¿qué me van a hacer? Me van a desaparecer de la vida. Ojalá nunca pase por nada lo que está pasando nosotros los cubanos. Durante más de 60 años, Cuba ha vivido bajo un modelo que prometió igualdad y justicia social. Sin embargo, la realidad muestra a un país donde la clase media fue desmantelada, la propiedad privada fue prácticamente eliminada y millones de ciudadanos perdieron la capacidad de decidir sobre su trabajo, su vivienda y su futuro. Por ello, me hago estas preguntas. ¿Qué se perdió realmente en Cuba? ¿Y qué principios podrían recuperarse si cambia el enfoque y la política? En este video estaré analizando la diferencia fundamental entre el comunismo aplicado en Cuba y los principios básicos del liberalismo. No se trata de un debate teórico, sino que quiero entender cómo un sistema que subordinó al individuo al Estado generó dependencia estructural, estancamiento económico y una nueva élite con privilegios que el ciudadano común no puede alcanzar. Veremos elementos concretos, como el derecho real a la propiedad, la libertad de emprender sin trabas arbitrarias y la limitación del poder político. Estos elementos podrían devolverle a los cubanos la posibilidad de construir su propio destino. Veamos, quédate hasta el final, porque más allá de la ideología, se trata de entender qué se rompió y si todavía es posible repararlo. Yo era un cubano más con mis problemas, mis gustos y mi rebeldía contra todo lo que olía a propaganda. Criticaba en voz baja cuando escuchaba los discursos sobre los logros de la revolución. Como muchos, me fui dando cuenta de que el Estado no era un protector, era un obstáculo constante. Hasta para ver un partido del Manchester United se convertía en una odisea. Para poder seguir a mi equipo favorito, tenía que rezarle a los dioses para que hubiera corriente, rezar para que lo pasaran por la televisión o para ver si llegaba por el paquete. Y eso, aunque son banalidades, ya ni te cuento los problemas reales. Ni pasándome la vida como Ulises en la Ilíada, tendría el chance de tener éxito. Todo en Cuba depende de algo que yo no podía controlar. Yo me sentía como estar jugando una partida de un videojuego extremadamente difícil. Mano, con este arma tengo una confianza en mí mismo ahora mismo, tío. Tengo una ganas de cruzarme con un boss y pegarme de hostias con él. A ver, era un decir. Esta analogía es para esos que juegan jueguitos, como dice Greenfield. Pero seamos sinceros, la mayoría de los que juegan videojuegos son gays. No es cierto. ¿Qué? ¿Cómo que no? Yo me paro aquí o me siento aquí y digo lo que yo creo correcto y lo que creo mejor para las personas. Yo me sentía como en Elden Ring, pero ahora los que siguen dentro de Cuba, para mí, están viviendo como si estuvieran dentro del videojuego Sekiro, más técnico, más cruel y más incierto, porque ni siquiera sabes si mañana vas a poder hacer lo más básico que puedes hacer en tu día. Cuba en 67 años no ha avanzado, sino que se ha hundido en la escala que supuestamente debía mostrar los avances de la revolución. Y para el zanaco que me vaya a decir ahora que es por el bloqueo, cierra el boquete antes de que te lo cierre yo. Pero lo peor, obviamente, no era solo el fútbol. Era la sensación constante de que hasta lo más pequeño que quisieras hacer, como entretenerte, trabajar o proyectarte algo para el futuro, estaba todo condicionado por la falta de libertad para decidir. Como les dije, yo me sentía como Ulises en la Odisea, pero los dioses eran el Estado y él mismo me hacía la vida difícil todos los días. Con el mero día a día que tiene que estar pasando en Cuba, uno desarrolla un asco tremendo al Partido Comunista, regente monárquico cubano, invicto sin contrincante alguno. O sea, una puta dictadura. Y cuando empecé a entender qué era realmente el liberalismo, no lo vi como una teoría bonita, lo vi como la cura a esa enfermedad que el castrismo nos metió en la cabeza mediante el adoctrinamiento. Hayek defendía la idea de que el libre mercado, con todas sus imperfecciones, es el único sistema que permite que las personas tomen decisiones por sí mismas. Y en ese proceso de tomar riesgos, inventar cosas nuevas y adaptarse a los cambios, es donde ocurre la magia. El liberalismo, en su idea más básica, parte de algo sencillo. Tú vendrías siendo el dueño de tu vida. No eres un engranaje en una maquinaria más grande que tú. Tienes derecho a pensar por ti mismo, a expresarte, a trabajar en lo que quieras y, muy importante, a quedarte con el fruto de tu esfuerzo. John Locke, uno de los padres del liberalismo, decía que si trabajabas la tierra, si construyes algo con tus propias manos o con tu cabeza, eso te pertenece y que ningún gobierno tiene el derecho de poder quitártelo. El comunismo en Cuba, tal como se aplicó, partió de la idea contraria. El individuo no importaba tanto como el proyecto colectivo. Tu trabajo, tu casa, tu negocio, todo estaba subordinado al Estado. Y por supuesto que el Estado se quedó y se ha quedado y se quedará con casi todo. La revolución castrista no fue solo un cambio económico, fue un cambio profundo en cómo nos relacionamos con la vida. Cuando una persona ya no puede decidir sobre su trabajo, sobre dónde vive o sobre qué puede decir sin miedo, se le va apagando algo por dentro. Muchos jóvenes han crecido escuchando que antes todo era de los ricos, pero la realidad es que antes de 1959 había una clase media bastante amplia. La gente tenía su negocio pequeño, su profesión, su casa y hasta incluso
por idílico que suene, podía proyectar su futuro y el de sus hijos sin depender completamente del Estado. Esa clase media fue desmantelada de forma deliberada, a través de las nacionalizaciones, confiscaciones y la persecución a quienes vivieran demasiado bien. Cada paso iba dirigido a lo mismo: convertir al ciudadano en alguien que depende del Estado para todo. Porque quien depende del Estado no decide, no protesta y no prospera. Y mientras el pueblo se empobrecía, se consolidaba otra cosa, una élite del 1%. Hoy tenemos un país con dos clases bien claras: el 99% viviendo en la pobreza o la precariedad, y una cúpula que vive con privilegios que el cubano de a pie ni siquiera puede imaginar. Y aquí viene la paradoja más cruel. En Cuba existe la peor cara del capitalismo salvaje, pero sin ninguna de las libertades que el liberalismo defiende. Hay mercado negro, hay gente que se mata trabajando, hay competencia, pero sin propiedad segura, sin reglas justas, sin libertad real. Es una versión distorsionada y extrema del mercado, donde solo los que tienen poder político pueden prosperar. Cuando entendí el liberalismo, no lo vi como una teoría, lo vi como la posibilidad que un cubano normal pudiera decidir cómo vivir su día, sin que el Estado le pusiera la vida en modo difícil todos los días. El liberalismo no promete que todos seamos ricos, promete algo mucho más importante, y es que cada persona tenga derecho a intentarlo, que pueda trabajar, ahorrar, emprender y quedarse con el fruto de su esfuerzo sin que un partido político decida si vive demasiado bien. En Cuba nos metieron en la cabeza que la libertad individual es egoísta o peligrosa, pero la verdad es que sin libertad individual tampoco hay verdadera responsabilidad, y sin responsabilidad una sociedad se vuelve dependiente y se estanca. Los cubanos soñamos la vida entera queriendo ser yumas. Nos olvidamos de cualquier futuro dentro de la isla, desarrollando una apatía al sufrimiento de Cuba y de los cubanos. El liberalismo se ha convertido para mí en el ideal más adecuado para mis circunstancias y para la de Cuba. Lo que Cuba no puede recuperar es una copia de 1958, porque eso ya no existe. Lo que sí puede recuperar son principios básicos, y es que la gente tenga derecho real a la propiedad, que pueda emprender sin mil trabas, que pueda expresarse sin miedo, y que el poder político esté limitado. Recuperar eso no es solo un tema económico, es un tema de dignidad. Es volver a creer que tu esfuerzo cuenta para algo, que puedes construir algo propio, que no tienes que vivir siempre dependiendo de lo que el gobierno decida darte o quitarte. Sé que para muchos jóvenes esto todavía suena lejano o sospechoso, pero vivir como se vive en Cuba no es vida, no es humano ni digno. El legado de Fidel Castro no fue la igualdad, fue la destrucción deliberada de la clase media y de la creación de una sociedad de dependientes controlados por una nueva oligarquía. Yo, como muchos cubanos, decidí buscar la cura, decidí liberarme de esa enfermedad que es el adoctrinamiento castrista, porque el liberalismo para mí no es una palabra bonita, es la posibilidad de que un día un cubano normal pueda vivir sin que el Estado le ponga la vida en modo imposible todos los días. Y esa posibilidad todavía existe. Depende de nosotros creer que podemos ser dueños de nuestro destino una vez más.